Estamos de vuelta. Durante estos días se estaban celebrando diferentes actos por el Día de la Salud Mental, pero hoy nos queremos fijar en una fundación que justo este año cumple 30 años trabajando por las personas con problemas de salud mental. Intras celebró el pasado viernes una gala aniversario donde quedó claro que lo importante son estas personas, pero también las administraciones y entidades que se han convertido, bueno, pues digamos, en compañeros de viaje para abordar mejor esta enfermedad. Está con nosotros el director general de la Fundación Intras, Pablo Gómez, pero antes de hablar con él, quiero que vean este vídeo. Me llamo Alberto Ruiz de León Laje y gracias a la Fundación Intras he vuelto a nacer. Mi sueño sería volver a independizarme y trabajar de asistente personal para personas mayores, que me gusta mucho. No recuerdo haber tenido ganas de vivir en mi vida y casi 4 años que llevo en Intras y me dieron esas ganas de vivir. Es que para mí ha sido... Bueno, yo me puedo morir ya, ¿eh? Intras es mi familia. Pablo Gómez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos sueños han cumplido? ¿Cuántos sueños quedan por cumplir? ¿Cuántas vidas, como la de Mari, han salvado? Bueno, pues llevamos unas cuantas ya. Desde hace, no sé si 30 años, porque empezamos no con la asistencia, sino más con la investigación, pero ya llevamos unos, yo creo que más de cientos, algunos miles, y nos quedan muchas. Bueno, nos gustaría que no fueran muchas, porque sería ideal que la enfermedad mental fuera algo que se fuera reduciendo, que la sociedad no tuviera esta enfermedad, pero bueno, no lo parece. De hecho, un poco los últimos datos y estadísticas van en el sentido contrario. Es verdad que la percepción de las personas con problemas de salud mental desde un punto de vista social ha cambiado muchísimo, ha evolucionado en muy pocos años, se han acabado ciertos estigmas, pero entiendo que todavía desde un punto de vista social quedan muchas cosas por hacer. ¿Qué es lo que le gustaría que la sociedad pensara cuando viera a estas personas? Bueno, sin duda. Yo creo que todavía hay un gran desconocimiento de lo que lleva por detrás la enfermedad mental. Y podemos diferenciar entre lo que es salud mental, que al igual que la salud física todos la necesitamos y puede estar más asociada a nuestro estado emocional, las cosas que nos van pasando, que nos van haciendo altibajos, etcétera, y que más o menos podemos salir de ellas con mayor o menor ayuda. Pero luego hay una enfermedad mental grave que es, yo creo que tiene 3 consecuencias muy importantes, ¿no? Una de ellas es un gran sufrimiento, que suele ser interno, un aislamiento social, lo cual es muy duro, y una falta de autonomía para hacer las cosas habituales del día a día, para autogobernarse. Y en esa parte de enfermedad mental es muy importante que la sociedad lo entienda, como apuntas, que eso existe visualmente. No sé si por suerte o por desgracia la enfermedad mental no se expresa muchas veces, más allá que a veces decíamos un calcetín de cada color o una forma de vestir de otra manera o de expresarse, pero no va asociada a unos rasgos físicos o de movimiento como pasa con otras discapacidades, afortunadamente en esa parte. Pero la sociedad a veces no lo percibimos, ¿no? Precisamente por eso. Y detrás de eso pues puede haber, hay una discapacidad, una manera diferente de entender el mundo y de ver las cosas que distancia o que les distancia de, aunque todos tenemos la nuestra, pero de lo que la mayoría o de lo que común que tenemos la mayoría. Entonces eso les hace pues que cosas difíciles de la vida ya de por sí, como puede ser pues ahora un tema absolutamente candente como es el acceso a una vivienda o el trabajo, pues se multiplique por mucho la dificultad para acceder a estos elementos. Claro, porque la salud mental debería ser algo transversal y abordarse desde todos los ámbitos, deportivo, cultural, educativo, los medios de comunicación. ¿Esto se está cumpliendo, esto está ocurriendo o sigue siendo a veces como una especie de gueto donde el resto de la sociedad parece que no quiere llegar? Bueno, yo creo que esa es la clave, eso es quizá el pilar mayor para poder trabajar, ¿no? En presente y en futuro, y es hacerlo con la comunidad y con las diferentes herramientas que la vida nos permite. Si hay un aislamiento social hay que conseguir revertir eso o facilitarlos que eso no se produzca. Y al final eso lo haces con empleo, con vida en comunidad, con aficiones, con deporte, con cultura, con arte. Una de las cosas que hemos aprendido, todavía nos quedan muchas, pero de las que hemos aprendido en estos últimos años en la Fundación Intras y en otras entidades que se dedican también a la salud mental, es que hay que contar con todos estos elementos. Siempre hay algo buscando en el fondo de la persona que le motiva o que puede ayudar más a recuperar esa vida que tuvo, porque además la enfermedad mental grave suele llegar
no en el principio de la vida como otras discapacidades o otros elementos de dependencia, sino normalmente al final de la adolescencia o en la juventud. Y a uno, al igual que al resto de las personas, entre comillas, sin enfermedad mental, pues algo les motiva más. Puede ser el cine, puede ser la literatura, el deporte, viajar, X. Hay que conectar con todos esos elementos que nos ayuden a buscar esas inquietudes y esas cosas importantes para la vida de cada uno, para que se dejen ayudar y se dejen apoyar, que esa es otra. Claro, pero clave, lo decía antes, para acabar con ese aislamiento es sobre todo la inserción laboral, ¿no? Poder entrar a trabajar y que se vean útiles, ¿no? El otro día en la gala, que por cierto tuve el honor de presentar, muchas gracias, ahí había empresas que han apostado por personas con problemas de salud mental para hacer labores de todo tipo. ¿A las empresas les sigue costando este tipo de contratos? Sí, les cuesta mucho. Yo creo que a las que estaban presentes en la gala y a las que trabajan con salud mental hay que mandarles, y aprovecho si me dejas, un agradecimiento enorme porque han roto esa barrera. Primero, la barrera de contar con personas con discapacidad. Yo creo que ahí estamos bastante más contentos, ha evolucionado mucho últimamente, ¿no? Con las políticas de responsabilidad social, etc. Pero cuando vas a mirar los datos de las personas con enfermedad mental, es la discapacidad con mucha distancia de la media, con menores niveles de empleabilidad. Y ocurre, y esto a veces es duro, pero yo tengo amigos empresarios que conocen y que cuando llaman, estos últimos años que ha habido más oferta y más necesidad de buscar trabajadores, oye, ¿tienes a alguien con discapacidad que nos gustaría? Pero que no sean de los vuestros, que no queremos grandes problemas, tal cual. Hay mucho desconocimiento. Hay mucho. Y luego también suelen ser casos de éxito, suelen funcionar, los empresarios suelen quedar contentos normalmente con el trabajo que desempeñan. Sin duda, porque el que prueba repite, y hay un elemento que además nos llena de orgullo, ¿no? Y le llena de orgullo al empresario, y es que las personas que más difícil lo tienen para acceder al empleo valoran mucho el empleo. Y con los tiempos que corren últimamente, que damos por hecho... Son responsables, concienzudos, me imagino que en ese sentido no hay ningún problema. ¿Y cómo se puede prevenir los problemas de salud mental? Hablaba antes de esas fases, ¿tenemos herramientas suficientes en la sociedad para, ante un problema, no tener que recurrir rápidamente al psicólogo, al psiquiatra, a cierta medicación? No sé si estamos abusando de eso incluso. Claro. Bueno, yo no soy un experto y un técnico en salud mental, hay gente mucho más capacitada, pero lo que dicen los profesionales de nuestra organización y de otras, tener una vida ocupada y con sentido, con elementos que le den sentido a la vida, que son diferentes las cosas que le dan sentido a tu vida o le dan el sentido a mía o al resto de los contertulios. Pero conectar con esas cosas ayuda, y tener una actividad, y luego tener la suerte de no tener una genética o unos condicionantes de entorno que te lo pongan tan difícil, que claro, también sucede. O sea, puedes tener una vida muy rica, pero si genéticamente estás marcado, tu entorno te ha llevado por otros, por ejemplo, la exclusión social, pues está asociada a mayores niveles de enfermedad mental, porque el entorno es más duro. Anunciaba hace unos días el presidente Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta, una nueva estrategia de salud mental. Yo no sé desde Intra cuáles son las exigencias o qué esperan de esa estrategia, no sé si está consensuada o no con el gobierno regional, pero ¿qué tiene que cambiar? Bueno, yo creo que alude, y quizás lo que más se habla es a poder ir complementando en recursos y poner los recursos que son tan necesarios, que son propios de que esto ha ido increciendo a raíz no solamente del COVID, sino del tipo de sociedad y de vida que tenemos ahora, donde quizá haya más impersonalidad, el paso de vivir de entornos rurales y más pequeños a ciudades más grandes, pierde un poco identidad cada una de las personas, incluso la persona que tiene una enfermedad mental. Pero nosotros diríamos que no solamente el poner más recursos de salud mental, profesionales, por ejemplo, que es cierto que hay que reforzar la parte tanto de psiquiatras como la parte de psicología, de psicoterapia, es muy necesario reforzar eso. Pero también yo creo que hay que aprovechar para ir a un cambio de modelo, que ya se ha producido, y yo creo que en Castilla y León, sobre todo desde la parte social también, en coordinación con la sanitaria, se ha visto cómo los apoyos no tienen que ser solamente sanitarios, tienen que ser sociales, tienen que ser educativos, tienen que ser de empleo, como planteabas, y tienen que ser de lucha contra el estigma, para que la sociedad abra y sepamos que hay otras formas de expresarse y de entender y podamos hacerles un hueco.
¿Y funciona la combinación o la fórmula público-privada en Castilla y León? Es decir, porque una sin la otra no se podría llegar a tanta gente, me imagino, y a dar un servicio con cierta calidad. Sin duda, porque yo creo que la Administración tiene grandes ventajas normativas, administrativas, etcétera, y de calidad muchas veces cuando prestan servicios directamente, pero el sector privado yo creo que es más ágil. Estamos con mucha más capilaridad en el territorio y teniendo en cuenta cómo es Castilla y León, tanto en geografía como demografía, yo creo que hay que contar, y porque yo creo que durante muchos años, no solamente estos 30, y con muchas otras organizaciones que nos sacan ventaja en tiempo, se ha demostrado y estamos demostrando que la clave y el sistema funciona con una colaboración público-privada. Y es el caso de Castilla y León, ¿funciona? Es el caso de Castilla y León, y dentro de esa colaboración público-privada, el tercer sector, las entidades, fundaciones, asociaciones, están demostrando y estamos demostrando que somos un actor fundamental para contar. La Administración lo sabe. Vamos a ver qué le preguntan los contertulios que me acompañan hoy. Jesús Quijano, cuando quieras. Bueno, pues veo que, bueno, aparte de valorar enormemente la tarea que hacéis, que efectivamente este es un tema en el que la sensibilidad de la sociedad ha aumentado notablemente, ¿no? Se habla mucho de los problemas de la salud mental. Y imagino vuestra tarea está más dirigida hacia aquellos casos donde ya se ha manifestado el problema de la salud mental en las personas, ¿no? Entonces, yo te preguntaré un poco por lo previo, las causas, porque ahí habría que incidir. Has hecho una mención a la pandemia. Yo creo que casi todos los expertos comparten esta idea, ¿no?, de que la pandemia y todo lo que supuso pues tiene que ver con este aumento, pero yo creo que hay una cuestión más complicada y de más difícil solución, y es lo que te planteo si lo veis también así, que es el tipo de relación personal en la sociedad en que vivimos. El fenómeno, la competitividad, el utilitarismo, la soledad no querida, porque hay soledades beneficiosas, ¿no? Incluso durante un tiempo hasta pueden ser buenas, pero la sociedad no querida, claro. Todo eso, ¿qué remedio tiene? Para no limitarnos a decir, cuando una persona tenga el problema, vamos a ver cómo le ayudamos a salir de ahí. Pero claro, el tema es que no entre ahí como consecuencia de esta situación. ¿Cómo lo veis eso? Bueno, yo creo que hay una palabra que es conectar, que es muy importante, ¿no? Y cuando uno no es capaz de conectar por sí mismo, yo creo que tú has dado las claves, ¿no? Has dado las fundamentales. Somos lo que somos y venimos desde hace muchos años, y aunque estemos viviendo las últimas décadas el mayor nivel de cambios, ¿no?, dice la ciencia, los seres humanos somos animales sociales, tenemos que vivir en comunidad y tener relaciones. Si las circunstancias de la vida o la propia persona tiene dificultades para tener una relación social, los cambios de vida, los formatos de alojamiento que hay actualmente, los profesionales tenemos que ayudar a que esa conexión se produzca. Se habla de vida saludable y leemos, sobre todo suele ir encaminada a la salud física, pero también afortunadamente a la parte de salud mental. Entonces, al igual que la dopamina se puede conseguir con un fármaco, un sustitutivo, se puede conseguir con el deporte, se puede conseguir con una satisfacción no solamente consultando pantallas o tecnologías, sino con hábitos que son más saludables. Quizá haga falta, yo creo que lo apuntabas también, una educación y formación en eso, ¿no? O sea, los colegios afortunadamente tienen ya la materia de educación física metida dentro de los programas. No se habla de educación en la salud mental. Habría mucho que hacer ahí, ¿no?, para que sepamos qué hábitos que a lo mejor apetecen menos, pero hay que trabajar más para cuidarlo. Se habla cuando ya vamos llegando a la vejez, ¿no?, cómo tener un envejecimiento saludable, pero es cuando ya lo vemos venir, que la cosa se pone difícil y nos cuesta más. ¿Por qué no aprender eso desde el principio, ¿no? Y yo creo que hay ciencias, se está produciendo investigaciones importantes en el campo del comportamiento, de las emociones, y bueno, yo creo que se podría trabajar, se debe de trabajar la prevención, al igual que con el resto de materias de salud. Isabel.
Quiero hacer dos preguntitas. Voy a abusar un poquito. Quería hablar de los jóvenes. No sé, se han puesto ahora mucho en el foco los problemas de salud mental en la etapa juvenil. No sé si han aumentado esos problemas, han cambiado en los últimos tiempos. Quizá el COVID, como hablaba y decía Jesús, es lo que ha marcado quizá un punto de inflexión. Y por otra parte, las empresas, porque diferenciaba usted entre enfermedad y salud mental, ¿las empresas valoran suficientemente la salud mental de sus trabajadores, el tener... ¿Saben que fomentar ese bienestar mental de sus trabajadores es bueno o no lo cuidan todavía suficiente? Bueno, con respecto a la primera parte del tema más de jóvenes o de infancia, hubo un pico después de la pandemia que se cree que provocó lógicamente el aislamiento y afortunadamente la parte grave está bajando ya un poquito, pero sigue siendo más alta que en la parte previa. A ello parece que hay condicionantes que están vinculados con la forma de educar. Ahora tendríamos que hacernos la pregunta de si estamos entrenando a los niños y a los futuros adultos a resistir la frustración, o estamos siendo protectores, sobreprotectores, generación de cristal, etc. Y luego yo creo que hay un elemento también muy importante vinculado con la aceptación del fracaso, ¿no? Y la competitividad, que creo que planteabas también muy acertadamente, Jesús. Es decir, la competitividad va más. Y la frustración o el cómo aceptamos el fracaso de si no consigo estar entre los mejores, pues no sé si estamos como sociedad acompañando a que eso se prepare. De cara a la segunda pregunta, a lo que planteabas, las empresas yo creo que sí que son conscientes, ¿no?, de que esto mucho más que antes. Por dos factores: por la pandemia que nos hizo pensar a todos en este tema, nos tuvimos que cuidar mucho todos, porque todos estábamos metidos en casa, y segundo, porque la escasez de oferta de trabajadores, ¿no?, esa competencia también por conseguir el trabajador, pues nos lleva a tener que ser competitivos o diferenciarnos. Y se está haciendo no lo suficiente, se están haciendo pinitos, hay empresas con las cuales colaboramos, nuestros profesionales asesorando, pero sí, cada vez hay más organizaciones y empresas que, al igual que se preocupan de la salud física, se preocupan de la salud mental. Rafa. Bueno, yo, en primer lugar, felicitaros por la labor que hacéis. La verdad que viendo los vídeos te emocionas, ¿no?, por lo que conseguís y lo que rescatáis, ¿no?, a la gente que rescatáis, ¿no? Quería hacerte dos preguntitas también. Una es, no sé si dices que funciona bien el engranaje con las instituciones, pero no sé si también tenéis el apoyo social, el apoyo de la gente a lo que hacéis, ¿no? Y luego te iba a pedir casi un favor, más que una pregunta, que nos examines a los medios de comunicación. ¿Cómo los medios de comunicación abordamos los temas de salud mental y cómo podríamos mejorar? Sí, bueno, yo creo que la parte de los medios de comunicación es clave. Lo hablábamos el otro día en la gala y lo hablábamos también en el pasillo, y tenéis un papel fundamental, porque como hay una invisibilidad, vosotros sois una herramienta fundamental para que exista esa visibilidad, ¿no? Y que más allá, ahora hay personas o una sociedad con más conciencia sobre cuidarse en salud mental, pero a lo mejor nos falta esa parte de que hay enfermedad mental grave que necesita algo más que un coaching, o que, bueno, necesitas algo de ayuda, ¿no?, o me escucho un podcast. Ahí hacéis un papel fundamental. Sé que lo tenéis muy difícil y lo sabemos, porque el tratamiento de la información cuando llegan casos complejos, como puede ser el suicidio, pues siempre genera dudas, ¿no?, hasta qué punto se le da o no se le da difusión, porque vuestra herramienta es la información. Pero creo que habéis avanzado mucho, creo que sois muy sensibles como profesionales a contar con las organizaciones o con los profesionales. Nosotros en este último año hemos organizado 3 eventos y otras organizaciones, muchos otros, con periodistas. Uno de ellos ha sido el uso de la palabra dentro de la salud mental. Contábamos con periodistas donde discutíamos y debatíamos cómo había que hacer eso. E incluso los propios periodistas ilustrabais a nuestros profesionales de cómo utilizar la palabra, y también a los medios del orden público, policía, etcétera, que a veces tienen que entrar en la ecuación, sobre cómo utilizar la palabra con las personas que pueden tener mayor sensibilidad, ¿no? Así que yo creo que tiene que haber un binomio de trabajo y jugáis un papel absolutamente clave. ¿Y hay ese apoyo social? ¿Sentís el aliento de la sociedad? ¿O esto se reduce un poco a que te hacen la encuesta y dices, sí, yo estoy muy preocupado por la salud mental, es una cosa terrible, pero luego no hacemos nada? Bueno, yo creo que hemos ganado
Yo creo que hemos ganado enteros, y además de manera importante, sobre todo cuando bajas a la comunidad, a los territorios concretos. Yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos años. Falta porque, bueno, pues muchas veces son incomodidades. Nosotros tenemos una red de viviendas normalizadas, no tanto de centros residenciales, sino para que las personas vivan en viviendas y forman parte de una comunidad de vecinos. Bueno, pues a veces tienen hábitos de vida que son disruptivos con lo que haría el resto de los vecinos, como por ejemplo salir de paseo a las 2 de la mañana y volver a las 3:30 un día de diario, porque bueno, su vida interior, su forma de verlo, así se lo produce. Vemos que hay un avance, pero sin duda falta todavía por entenderlo. Pero vuelvo un poco a lo de antes, es que a veces no se conoce. Y luego yo creo que vivimos ahora en una sociedad, estamos todos como muy irascibles, ¿no? con lo que sucede, toleramos poco al de al lado. Yo se lo digo a mi hija y se lo digo a los jóvenes que puedo y a todos los adultos, es decir, cuando tengamos una interrelación con cualquiera, en el supermercado, en donde sea, podamos pensar que a lo mejor la reacción que está teniendo esa persona no es solo por lo que ha sucedido entre nosotros, sino pues porque lleva también algo por dentro que no le facilita a lo mejor la interacción social como lo podemos ver. Sí, pero somos muy individualistas, eso está claro. Pues Pablo Gómez, gracias, feliz aniversario de nuevo, por otros 30 más y sobre todo gracias por recuperar vidas, que es lo que han estado haciendo durante estos 30 años. Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, José Luis, y a tu casa por esta oportunidad, que todo lo que sea difusión nos ayuda. Claro, hay que dar visibilidad. Gracias.